Buenas tardes, señoras y señores. Don José Luis, don Víctor, Felipe Puertas, bienvenidos todos. Como concejal delegada de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Almuñécar, en nombre de nuestra alcaldesa, doña Trinidad Herrera, de la Corporación Municipal y en el mío propio, le doy la bienvenida en este acto, en el que vamos a presentar la magnífica obra de don José Luis Entrada, titulada Granada, un siglo de anécdotas, donde se hace una especial reseña a la historia y evolución del turismo en Almuñécar. Almuñécar es una ciudad eminentemente turística y de servicios. Posee una importante oferta en alojamiento, más de 6.500 plazas, así como una gran oferta complementaria y de ocio. Contamos con un rico patrimonio histórico, un microclima maravilloso por el que somos conocidos como el Trópico de Europa, y con una importante oferta cultural, siendo el único municipio de la provincia de Granada que ostenta la declaración de municipio turístico por parte de la Consejería de Turismo. Por la fecha en la que nos encontramos, a unos días de la celebración del Día Mundial del Turismo, el próximo 27 de septiembre, tengo que decirles que para nosotros es un auténtico honor el poder contar con don José Luis, que es una persona con un gran referente turístico, contar hoy aquí en Almuñécar, y nos va a presentar su última publicación, una obra llena de diversión, noticias curiosas, problemas eternos de la provincia y gozosas novedades. Todo ello escrito de una forma amena y con un toque de humor y jocosidad que le caracteriza. Voy a repasar un poco su biografía. Don José Luis Entrada Fernández ha escrito crónicas y reportajes sobre temas turísticos e históricos en diarios y revistas como el Diario Ideal de Granada, Revista Preferente de Mallorca, Diario El Universal de Caracas, Revista Viajes de Caracas o Diario del Caribe de Isla Margarita. También es autor de distintas obras como Los años locos de la aviación, La milenaria historia de las Olimpiadas, La enigmática historia de Cristóbal Colón, El manual del dirigente deportivo, Hicieron historia en el deporte, Granada sitiada 1936-1939 y Granada deportiva, un siglo de historia y de historia de Granada Cruz de Foco. Don José Luis es un gran conocedor de la historia y del turismo de la provincia, ya que su amplia carrera profesional incluye distintos puestos de responsabilidad, como jefe de la Oficina de Turismo de Granada, jefe de prensa del Patronato Provincial de Turismo de Granada, responsable en prensa de la Delegación de Información y Turismo de Granada, director de la Escuela de Turismo Alamar, de la que fue fundador, jefe de publicaciones de la Corporación de Turismo de Venezuela y subdirector de la Feria de Muestras de Milla en Granada, entre otros muchos cargos. Ha sido merecedor de distintos premios en su trayectoria profesional, tanto por su ayuda en el fomento del deporte y del turismo, como por su labor periodística. Así que don José Luis, con su obra Granada, un siglo de anécdotas, nos invita a conocer una pequeña historia de Granada y de su provincia. Es un libro adecuado para releer y comentar, para conocer lo que ocurrió y lo que no ocurrió y puede haber sido. Yo solamente me queda dejaros con Víctor, el editor del libro, que nos va a hablar también un poco de ello, y después pasará el turno de palabra a don José Luis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Antes de empezar me gustaría expresar en mi nombre y en el de Ediciones Tauro nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Almuñécar por su inestimable colaboración y por todas las facilidades dadas para el desarrollo de este acto. La elección de Almuñécar como el segundo lugar en el que presentar este libro tras Granada Capital no es anecdótica y ha sido más que deliberada, dada la importancia capital que el entramado turístico, desde sus titubeantes inicios a finales del siglo XIX y hasta su auge infraestructural a finales del siglo pasado, tiene en el libro de José Luis Entrada. Gran parte de esta obra gira en torno a las iniciativas, algunas veces culminadas de manera exitosa, pero otras caídas en saco roto. Al respecto de esto último, se podría asegurar que José Luis ha elaborado un libro que, además de tener una clarísima función lúdica y de divulgación de nuestra historia más reciente, también puede considerarse como una denuncia. Almuñécar, que aparece con profusión en este libro, es un ejemplo claro de cómo se ha configurado la vida de toda una provincia gracias, más que al desarrollo industrial que se ha dado en otros lares, gracias al turismo.
Desde aquellos valientes que afrontaban un trayecto en diligencia de 17 horas y que llegaban a Almuñécar extenuados y polvorientos, a los domingueros actuales que, gracias a las novísimas y esperadísimas vías, pueden llegar aquí en apenas una hora, ha pasado más de un siglo. Y es indudable que ciertas infraestructuras han llegado muy tarde. La costa granadina ha sido la gran olvidada de entre todos los litorales españoles, y eso ha lastrado a su sector turístico, que no ha podido competir en igualdad de oportunidades con las provincias vecinas. Pero, siendo justos, estas provincias vecinas también partían en desventaja con la costa tropical, y en particular con Almuñécar y sus alrededores, dado el excelente clima, desconocido para el resto del continente, con el que la naturaleza ha querido regalar a este pedazo de paraíso. Pero basta de lamentaciones. La autovía del Mediterráneo ha llegado tarde, es cierto, y otros proyectos, como por ejemplo el ferrocarril Granada-Motril, que habría beneficiado enormemente a toda la costa tropical, ni siquiera se han llevado a cabo. Vale, aún así, Almuñécar y el resto de localidades de la costa han sabido crear riqueza, han conformado un tejido turístico de gran calidad y han sabido hacer de las debilidades sus fortalezas. Paralelamente a esto, pues el turismo, aun siendo esencial, no lo es todo, se ha sabido avanzar en otros aspectos. En cuanto a cultura, por ejemplo, me atrevo a afirmar que Almuñécar es una ciudad modélica, tanto en calidad de la programación como en variedad de contenidos, sin olvidar un detalle importante que no todos los ayuntamientos de la provincia entienden, que ciertas manifestaciones de la cultura no están reservadas a una élite que pueda costearlas. En todo caso, y volviendo al libro de José Luis, encontraréis en él tanta información como podáis desear. Esta obra bien podría considerarse como la Biblia del turismo granadino, pues José Luis ha pormenorizado 100 años de historia sin dejar apenas cabo sueldo. Sin embargo, que nadie espere encontrar un libro seco y antipático debido a la profusión de noticias y datos. No, el otro gran punto fuerte de Granada, un siglo de anécdotas, es su estilo, claro y ameno. Tan ameno que más de una vez la sonrisa que acompaña al lector durante toda la lectura se convertirá en una sincera carcajada. Para mí ha sido todo un honor, José Luis, ser el editor de este libro, del que puedo decir que, después de una década en la profesión y más de un centenar de libros a mis espaldas, ocupa, el tuyo, un lugar en lo más alto de mis preferencias. No digo más, para que quede bien clara la alta estima que me merece, que si por un desgraciado casual mañana yo tuviera que ir buscando trabajo a otra editorial, el tuyo sería uno de los 3 libros que llevaría debajo del brazo, como si fuera mi currículo. Pero dejando aparte las excelencias de la obra, que lleva varios meses siendo la más vendida de nuestro catálogo, y lo que te rondaré morena, está José Luis. Trabajar junto a una persona de tanta calidad humana, de tan fino sentido del humor, de modales tan exquisitos y de tan amplia experiencia, no puede sino honrarme y enriquecerme. Quisiera yo parecerme algún día a este señor con el que tengo el gusto de estar sentado esta tarde. Y de paso ser capaz de firmar un libro tan completo, ameno y exhaustivo y divertido como este. Concluyo mi intervención dando las gracias a todos por su atención y pidiendo disculpas por haberme ido un poco por las ramas. Y por favor, no dejen de leer este libro. Cuando lo terminen, yo creo que me van a dar las gracias. Muchísimas gracias. Pues me he puesto colorado. Todo lo que ha dicho Víctor en la primera parte sobre Almuñécar es verdad. Lo que ha dicho en la segunda parte sobre mí es mentira. Pero igualmente se lo agradezco. Yo voy a hacer una cosa. En lugar de enrollarme cantando las excelencias de mi libro, voy a leer algunas de las partes que se refieren a Almuñécar, que supongo que les interesarán a todos ustedes mucho más. ¿Se me oye bien? El libro trata de una historia del turismo en Granada desde el año 1890 hasta el 1990. En el siglo XIX, de 1890 a 1900, Almuñécar apenas existía en el sentido turístico. De las primeras noticias que empiezan a leerse es donde empiezo yo a leer ahora. En 1812, las diligencias de Granada a Almuñécar con transbordo en motel salían al anochecer de Granada y llegaron 17 horas después a la puerta de Fonda la Marina en el Paseo del Altillo. En esa década de los años 10 no había en Almuñécar más de un centenar de veraneantes, todos ellos familias que venían por una larga temporada. La mayor parte de los veraneantes alquilaban una casa por los 3 meses de verano. Una de las más solicitadas era la de las Conchas, que costaba, atención al dato, 1,50 € los 3 meses.
Desde luego, donde luego se construyó el Hotel Mediterráneo estaban los baños de Marín, y la mayoría de las edificaciones del Altillo eran casas muy modestas. En Melilla solamente había 2 casas, propiedades de la familia Ruiz Alba y del director de la banda municipal de Granada, señor Montero. Lo de tostarse el sol no estaba de moda, y las señoras bajaban a la playa con quitasoles protegidos por flecos de encaje, mientras que los niños se cubrían con amplios sombreros de paja. Los 5 minutos en el agua los medía el reloj en mano para sus niños el catedrático de arte de Madrid, señor Berrueta, y nadie, incluidos los niños, circulaba por la playa en bañador o en albornoz. Todos iban correctamente vestidos. El 31 de mayo de 1935 abre sus puertas el Hotel Mediterráneo, una de las mayores barbaridades urbanísticas de la costa granadina de todos los tiempos. En el diario Ideal se puede leer un anuncio a toda página con fotos y dibujos que señalan inequívocamente la salvaje ubicación del nuevo hotel, construido en la playa, al pie mismo de Rompeolas, en el lugar donde antes estaban los llamados baños de Marín. El texto del anuncio lo confirma, porque el hotel dice: será solución maravillosa para el que va al mar y quiere vivir junto a él, casi meciéndose en sus mismas ondas. Es verdad, yo estuve en ese hotel y salía uno por una puerta y a 2 metros estaba el agua. La solemne inauguración del hotel fue el 15 de julio de 1935, con una comida donde, entre otras autoridades, estuvo presente el diputado de la Seda, Ramón Ruiz Alonso, que en su intervención presumió de haber influido para que las obras del hotel, que se hallaban paralizadas por ciertos intereses, salieran adelante. Y además, en alarde de demagogia, se atribuyó la invitación a 4 obreros que estaban allí comiendo con las autoridades, en representación de los que habían intervenido en la obra. Ramón Ruiz Alonso entraría en la historia de España justo un año después, por su intervención en la búsqueda y captura de Federico García Lorca. Al final de la década de los años 30, Muñécar tenía 4 alojamientos, 3 de ellos en el Altillo: el Hotel Mediterráneo de Teodoro Beis y Antonio Marín, el Hotel La Marina y el Hotel Palas o Dalas, ambos de Francisco Ariza, y luego estaba la Pensión San Ramón en la calle Carrera número 1. La década de los 40 fue mala en todos los sentidos y malísima en el turismo. Pero es que la crisis turística de Muñécar, justo cuando el turismo empezaba a despuntar en España al final de los 40, se debe en parte al empecinamiento de alquilar las casas para los 3 meses de verano. Ya van siendo menos las familias que disponen de tiempo y dinero para tan largas vacaciones, y hay que adaptarse a nuevos hábitos con alquileres por meses o incluso por quincenas. Por otra parte, las tiendas de comestibles abusan muy mucho de los precios en temporada. En Ideal se comenta que la ausencia de clientes ha obligado a bajar los precios en septiembre hasta convertirlos en una cosa decente. Una cosa decente es, por ejemplo, que una docena de huevos, no voy a dar los datos en pesetas, los voy a traducir todos a euros. Una docena de huevos cueste 0,15 euros. 3 pesetas, 3 céntimos de euro, 1 kilo de fruta. 8 céntimos de euro, 1 litro de aceite. Y un café servido en el mostrador, 1 céntimo de euro. En 1954 se abrió el que estaba llamado a ser el mejor hotel de Muñécar, bautizado con el antiguo nombre de la ciudad. Un nombre que para los muñequeros era corriente y para el resto de los españoles ligeramente exótico, y para los ciudadanos de lengua inglesa sencillamente increíble. Cuando el adjetivo sexy, con Y o con I latina, se ha convertido en algo normal para los castellanos hablantes, no se puede comprender los equívocos y las sorpresas que se llevaban los extranjeros que acudían ilusionados a una especie de orgía permanente al borde del Mediterráneo. En los primeros anuncios del sexy se utilizan mucho el adjetivo tropical, adelantándose a lo que años más tarde será elemento diferenciador de la costa granadina. Y como es natural, en el sexy estuvo viviendo el famoso niño actor Pablito Calvo, el de Marcelino Panivino, mientras se filmaba una coproducción hispano-alemana que eligió al Muñécar porque, decían, el clima y el color son semejantes a los de California. En los años finales de la década, cuando el ministro de la Vivienda de entonces, José María Sánchez Arjona, aprovechaba cualquier motivo vacacional para irse al Muñécar con su secretario político, el exalcalde Ponciano Celorrio, y hasta consiguió que algunas veces otros ministros se fueran con él. En octubre de 1955 se inaugura la carretera de Almuñécar al Suspiro del Moro, de 59 kilómetros, que permite una comunicación más corta y directa con Granada y facilita las cosas a pueblos medio aislados como Gete, Lentejí y Otiva. Un año después, Ortiz de Villajos, periodista de Ideal, vuelve a destapar el incienso hacia la costa. Lenguas del proyecto de Prieto Moreno, que ha comprado una extensión de 65 hectáreas entre la playa del Berenguer
y el monstruoso peñasco del mismo nombre, así lo decía el periódico, para desarrollar una urbanización residencial en los terrenos conocidos como Punta de la Mona. Será en el futuro una urbanización modélica de baja densidad de construcción y con una riqueza vegetal que la harán figurar en libros sobre jardines famosos. En 1958, y esto es muy interesante para las dos concejalas aquí presentes, a las cuales aprovecho para agradecer su presencia, Almuñécar en 1958 tiene un plan de urbanismo municipal. Lo elaboró el joven arquitecto José Luis Dorronsoro y estaba concebido para una vigencia de 50 años, hasta el año 2008. El periodista Cándido Ortiz de Villajos le tomó cariño a las cosas de Almuñécar y escribió varios reportajes en Ideal, el primero de ellos sobre este plan de urbanismo que alaba cumplidamente. Pero una carta al periódico firmada por muchos almuñequeros pone a parir a Ideal. Dicen que el plan está redactado con la impetuosidad juvenil de quien quiere derribar la ciudad entera para elevar una nueva y perfectísima, pero completamente irrealizable por carecer de estudios y base económica. Por ejemplo, la idea de derribar el Paseo de la Marina, el del Altillo y el Hotel Mediterráneo, dicen, sería de catastróficos e inmediatos resultados para el turismo de Almuñécar, que hoy por hoy está representado por las familias granadinas que alquilan casas por temporada y la mayoría de esas casas serían derribadas, según el plan de urbanismo. Terminan escribiendo que no sabemos si a este turismo le sustituirá otro atraído por esta gran ciudad que mentes ilusionadas tratan de elevar en Almuñécar, con tanta fantasía como falta de reflexión y dinero. Ideal reacciona lleno de prudencia, apostilla que el periódico no ha tomado partido por nadie y que de todas formas el plan no ha sido definitivamente aprobado. Ortiz de Villajos tuvo que esperar un año para terciar de nuevo en la polémica cuando el plan fue aprobado por el Ayuntamiento con pequeñas enmiendas solamente y refrendado por la Comisión Provincial de Urbanismo. El periodista cuenta que él sabía de la honradez política, integridad personal y amor al pueblo de los componentes del Ayuntamiento que, abro paréntesis, paréntesis no comillas, procura dentro de sus medios incorporarse a la actividad creadora del movimiento como es su deber. Los más viejos de aquí sabemos lo que era el movimiento. Y dentro de esa actividad señala con evidente exageración que el Paseo de Prieto Moreno puede compararse con los mejores existentes en países de ejemplar civilización. El paseo se había prolongado hasta el final del Callejón de la Najarra, con 9.225 metros cuadrados de firme bituminoso. Añade Ortiz de Villajos que ciertos capitales foráneos han hecho surgir la maravilla urbanística del barrio de Prieto Moreno, la suntuosidad de sus hoteles, la gracia mediterránea del barrio de Fígares, la urbanización de la playa de San Cristóbal y el atrevido conjunto urbano que está haciendo Francisco Prieto Moreno en la selvática y encantadora plaza de la Punta de la Mona. Todo ello además del aumento del caudal de agua potable, la construcción de un nuevo mercado, el traslado del cementerio y la creación de más escuelas, sin que el Ayuntamiento se haya olvidado de barrios que tienen planes parciales como el de San Sebastián, Los Alejos de la Herradura y Melilla y la playa de San Cristóbal. Y es que durante la década de los 60, Almuñécar cae bien en las altas esferas provinciales. Y aquí van algunas pruebas. Primero, la Diputación, en un acuerdo sin precedentes, adopta al municipio de Almuñécar y compra un solar de 10.000 metros cuadrados en la playa de San Cristóbal para construir viviendas de pescadores. 2. El gobernador José María Alfín del Cado es nombrado hijo adoptivo de Almuñécar 3 días antes de que cese en el cargo. 3. El director de Ideal, Santiago Lozano, veraneante habitual en el Altillo, escribe que el año 1964 quedará en la historia de Granada como el de la entrada arrolladora de Almuñécar en el hecho turístico. Constata que este verano hubo días en que vinieron 300 coches y 40 autobuses. 4. La sección femenina colabora con el Ayuntamiento para celebrar el Día del Turista de 1964, vistiendo a muchas de sus chicas con trajes regionales para entregar a los sorprendidos turistas ramilletes de flores y postales dedicadas. Y es que Almuñécar sube como la espuma. En mayo de 1963 se está realizando, abro comillas, el sugestivo ensanche del Paseo del Altillo, con sus 27 locales de negocio y 2 fuentes luminosas. Cierro paréntesis. 3 nuevos locales se suman a los sexy Montemar y Mediterráneo, y aún quedan 3 en proyecto, 1 en Melilla y 2 en Herradura. Se ha inaugurado el camping Rincón de la China, la estación de servicio La Paloma, la emisora La Voz del Mar, los apartamentos Girasol, Gama Escardona, La Roca y Melilla, el cine Galiardo y la rehabilitación del cine Coliseo. Se han descubierto 17 tumbas fenicias en el Rincón de la China, y las urbanizaciones de Cerro Gordo, Los Berengueles, El Capricho, La Joya, Taramay, Melilla y Jotobro rebasarán la cifra de 600 chalés en un lapso de 4 años. O sea,
que en los 135 días últimos, dice el periódico, de este año de 1963, se hizo más y mejor que en un cuarto de siglo. Y ciertamente en 1963 los famosos acuden al Muñécar como moscas. Se dice que la actriz Alida Valli se ha comprado una finca en Melilla, Aurora Bautista otra en Cerro Gordo, mientras que el futbolista José María Vidal, una de las figuras del Real Madrid, tiene un chalet en el Capricho. Al final de la década de los 60 sigue el triunfo libre. En el verano de 1970 el alcalde Cuevas Romera dice que en estos días se ha batido el récord de afluencia de gente de todos los tiempos, que se ha resuelto el problema del agua con una inversión de 44 millones y que el proyecto más inmediato es el paseo marítimo que enlazará la playa de Puerta del Mar con la de Melilla. Melilla era entonces simplemente una playa enorme separada del centro de las Muñecas por un monte y un acantilado sobre el mar. Por eso vivió tan aislada que hasta 1963, en enero, no se iniciaba el abastecimiento de agua potable. Allí veraneaban unos cuantos pioneros que se construyeron sus casas de una planta a orillas de la playa y daban un enorme rodeo para alcanzar la carretera y el casco urbano del pueblo. Luego empezaron a surgir bloques de apartamentos cada vez más altos, como los de La Sirena, que decían los anuncios, dotados de 3 o 4 dormitorios, piscina y garaje comunes, calentador y cocina de butano, construcción de primerísima calidad, zona verde, exentos de derechos reales y precios desde 1.818 euros con entrada de 450 euros. Entonces se les llamaba apartamientos, pero un prurito idiomático de ideal que al final tuvo que rendirse a la evidencia de apartamentos, como se sigue diciendo ahora. El Hotel Portamar se abre en julio de 1963. El periodista José Martín Morente felicita a la empresa promotora y añade que necesitamos más valientes. Previamente, uno de los valientes promotores del Portamar, Guillermo Alabarce, fallece en enero de 1963, sin ver terminado el que fue su último proyecto empresarial, obra del arquitecto Carlos Pfeiffer y propiedad de los señores Llopis, Montes y Naveros. Está situado junto al Altillo, en primera línea de playa y con pequeñas terrazas en la fachada. En diciembre de ese mismo 1963, el Hotel Portamar lanza una oferta de 1,50 euros por persona por fin de semana, incluyendo cena y alojamiento del sábado, desayuno y almuerzo del domingo. Y es que el Portamar se especializó en las fiestas de fin de año, que incluían cena de gala, cotillón, alojamiento del día 31 y desayuno del día 1. Lo curioso es la comparación de los precios anunciados en distintos años. En 1967 son 1.525 pesetas, aquí lo he traducido ahora. En 1968 suben a 1.650 y en 1970 descienden sorprendentemente a 1.100 pesetas, que traducido a euros son 9,10, 9,90 y 6,60. ¿Bajaría la cantidad y la calidad de la comida en esos años? ¿Sería peor la orquesta? ¿Habría más competencia? La verdad es que no lo sé. Bien, era la historia de Chiquirriqui, un perro adoptado y criado por una turista nórdica que cuando se marchó, en lugar de seguir la horrible costumbre de abandonarlo, le abrió una cartilla en la caja general para atender sus gastos de vacunación anual, atención sanitaria, derechos municipales de matrícula y alimentación. Como la cartilla no podría abrirse a nombre del perro, que por otra parte era analfabeto y no podía firmar, fue el actual alcalde y director de la sucursal bancaria, Andrés Cuevas Romera, quien se hizo cargo de todo, incluso continuó pagando los gastos del perro al agotarse el depósito de su antigua dueña. El perro es una propiedad compartida, como eran entonces los nuevos apartamentos de Playa Tropical, entre varias personas que lo cuidamos por días o por horas. Todo esto lo contó Nicolás González Galeano, uno de sus cuidadores, al periodista Rafael Gómez Montero en marzo de 1969, después de la muerte de Chiquirriqui. Llegamos a los 70, cuando la situación de la costa empeora bastante. En las Muñecas se cierran sucesivamente el Hotel Sexy, el Caribe y el Portamar. En 1976 apenas queda el Taramay, con sus problemas de aguas negras que se derraman por donde no deben. Y quizá por eso y por su enorme dinamismo empresarial, en los primeros años de la década, el espejo donde todos se miran es Cristóbal Pérez López, un constructor de 45 años que edifica por toda la costa y vende por toda Europa. Pero tanto entusiasmo por la construcción lleva evidentes exageraciones. José Antonio López Martín lo denunció en una carta ideal del 8 de mayo de 1974, que dice: el día 1 de marzo ha comenzado en la playa de Melilla el desmonte desde su mismo pie, a punta de excavadora, de toda la zona montañosa lindante con la playa, junto a la cual viene a morir.
Al final de la talla se ha desmontado parte del monte para obtener terreno suficiente para los dos bloques que se denominan Punta Velilla, cuya ejecución finalizó aproximadamente en junio de 1973. Hay otra zona que se llamará Velilla Park, donde se ha convertido todo un monte en escalera, sin vestigio de naturaleza viva. Y lo que tenía que pasar, pasó. En la madrugada del 18 al 19 de junio de 1976 se derrumbó un edificio de apartamentos de 12 plantas que estaba prácticamente terminado. Era el bloque Rosa María, de construcciones Mogofe, en la playa de Velilla. Desde las 12 de la noche comenzaron a caer piedras del monte que venía inmediatamente detrás. Luego cayó una roca de 30.000 kilos sobre los pilares del edificio que aguantó de pie. Sobre las 2 de la madrugada la luz de piedra y tierra caída llegaba hasta la 8ª planta del edificio, que comenzó a temblar, terminando por desplomarse totalmente y quedar literalmente aplastado. Para esa fecha Almuñécar ya tiene su paso doble. Lo ha compuesto el maestro Timoteo Urrengoechea con letra de Pedro Monte y se ha estrenado en el Arenal bilbaíno transmitido por Radio Bilbao. Es una promesa del maestro Urrengoechea que estuvo con un grupo de jubilados vascos en marzo de 1971 y se fue tan entusiasmado de Almuñécar que prometió dedicarle un paso doble, dicho y hecho. Y los jubilados de Euskadi siguen llegando en invierno. Pareciera que para celebrar el himno la Almuñécar antigua renace porque en ese mismo 1971 aparecen las tumbas venecias, en el 72 la factoría de Salazones de la Najarra y en el 75 se restaura el acueducto romano. José Luis de la Torre Lozano y varios almuñécaros más escribieron en 1984 ideas dando una lista de cosas buenas hechas en la década de los 70 en Almuñécar. Entre otros destacan que Almuñécar sonaba constantemente en España y en el extranjero, salía en la radio y en la televisión y hasta en la portada de la guía de teléfono. Su plazo de toros le permitió tener la tercera feria taurina de España. Hubo un sorteo de lotería del turista que no costó un duro y se mantuvo la imagen del pueblo durante muchos días en toda España y una hora de tele en directo el día del sorteo. Se creó la oficina de turismo, el CIP, el premio de novela corta y el Festival de Almuñécar. Se iniciaron las fiestas en los barrios. Se podían retirar macetas del ayuntamiento para adornar calles y rincones. Se promocionó la procesión marítima. Se organizó un servicio de limpieza que era modelo en su género. Se editaron miles de folletos y carteles gracias a la colaboración que siempre prestó el comercio local. Y en la década de los 80 se implanta definitivamente el nombre de Costa Tropical. El Ayuntamiento de Almuñécar lo registró en junio de 1984 y posteriormente se sumaron los de Botello y Sogüeño. Se rompe así con el de Costa del Sol, que queda exclusivamente para la costa malagueña. También cambian el 17 de junio de 1981 los nombres de varias calles. Así desaparecen los de General Franco, José Antonio, Carlos Sotero, Coronel Rosalén, Crucero Canarias, Raimundo Fernández Cuesta, García Hernández, 18 de julio y José del Barco Doble, que recuperan sus antiguos nombres de Constitución, Paseo del Altillo, Iglesia, Alta del Mar, Baja del Mar, Nueva, Placeta de la Rosa y Vélez. Y el Hotel Ceci desaparece para dar paso a una serie de apartamentos que Ávila Rojas vende en abril de 1981 desde 15.476 euros a pagar en 5 años. El CIP, que se había fundado en 1974, llevó una vida agonizante. CIP era Centro de Iniciativas Turísticas del Almuñécar. Lleva una vida agonizante hasta que en 1981 Francisco Rubio, dueño de la góndola, se hace cargo de la presidencia e impulsa actividades para paliar la poca promoción que emana del ayuntamiento y de los comerciantes del pueblo que están poco concienciados de la necesidad de que arriben el hombro con decisión. El CIE anuncia que en Almuñécar hay 10.000 camas, muchas de ellas ilegales. Pide más limpieza y luz en las calles, cuidar las playas todo el año, quitar sus zonas pedregosas trayendo arena de otros lugares o por succión del mar, evitar que los establecimientos de diversión nocturna cierren tan pronto y fomentar los deportes náuticos. En La Larura también se anuncian grandes planes para convertir en un centro de buceo de los mejores del mundo. Es marzo de 1984 y el proyecto lo presenta la asociación Prosión. Tendrá una piscina de agua salada con un acuario en un conjunto de 10.000 metros cuadrados y 5 de profundidad, con una forma irregular que lleva ensenadas, gargantas y túneles donde se introducirán especies vegetales y animales para crear condiciones similares a las de la bahía. A un lado irá un anfiteatro donde se podrá ver alimentar a los peces. Se complementará con el Centro Municipal de Buceo y apartamentos para los buceadores. También habrá un barco que recorrerá el litoral almuñequero y hará viajes esporádicos a la isla del Alborán. En julio de 1983 se crea el Patronato Municipal de Turismo con ciertas reticencias por parte del Grupo Popular.
Una de sus primeras iniciativas es la edición de 10.000 tarjetas de felicitación, con el lema de Navidad 84, ponga un aguacate en su mesa. Lema que no parece demasiado original ni demasiado acertado, por lo menos en mi opinión. El patronato de la sabia mano de José Manuel Hidalgo se especializó en promociones in situ en los lugares que se consideraban interesantes por su potencial emisor turístico. En las ciudades del norte de España y Euskadi especialmente se hicieron presentaciones que consistían en una recepción a las agencias de viajes de la zona, con participación en mesas independientes de los receptores al muñequero, una actuación del ballet sesitano, degustación de aguacate y frutos tropicales y proyección de un audiovisual. También el muñequero estuvo presente en ferias internacionales de Londres, Gotemburgo, Bruselas y Berlín. Y cuando el Patronato Provincial de Turismo desde Granada empezó a funcionar con sentido común en sus promociones por España, Portugal y Gibraltar, copió el modus operandi del muñequero y su patronato municipal estuvo siempre presente como miembro destacado de estas presentaciones del conjunto provincial de Granada y sigue estando presente. Las celebraciones de fin de año van subiendo de categoría y competencia a lo largo de la década. En la Nochevieja de 1989, Chinasol ofrece por 45 euros este magnífico menú. Bocaditos de hojaldre, delicias del chef, crema de Doña Blanca, piña de langostinos, tournesol aperior en salsa de trufa con guarnición de setas, verduras y patatas. De postre, biscuit helado con almendra y chocolate tronco y dulces de Navidad. Para beber, vino de Rioja, blanco y tinto y barra libre de champán. Todo ello sumado a la suma de la suerte, la bolsa de cotillón y música de baile hasta la madrugada. En 1990, el Hotel Helios se sale de lo común y por 20.000 pesetas, que son 120 euros más el 6% de IVA, da pensión completa los días 29, 30 y 31, incluyendo la cena de gala de Nochevieja y el cotillón de fin de año, con fiesta flamenca, baile de salón, champán, turrón, chocolate. El que no haya tenido suficiente puede apuntarse a la comida de Año Nuevo, que eso sí hay que pagar aparte. También tendrán que pagar ustedes aparte los que quieran comprar el libro para seguir leyendo estas historias y otras muchas más. Vaya lección de historia. A mí no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes antes de terminar este acto. Si quieren hacer alguna pregunta a José Luis sobre lo que nos ha leído o alguna curiosidad que tengan, vamos a aprovechar que está hoy aquí. Tienen la palabra. ¿No hay ninguna pregunta? Mejor que no, que si no me la sé. ¿No? Bueno, eso no ha quedado todo muy clarito. Espero que la venta del libro vaya estupendo, maravilloso. La verdad es que me ha encantado conocer un poquito la historia de mi pueblo, que hay muchísimas cosas que no conocía, la verdad es que sí. Y bueno, espero... A mí lo que me ha llamado mucho la atención es, desde la década que usted comienza a escribir el libro, ya ese fomento del turismo, ¿no? Claro. Eso Bueno, es que ya he leído tenía aquí justamente lo de la muñeca. Luego hay una parte dedicada exclusivamente a Granada Capital, otra a Sierra Nevada, otra a toda la costa en general. sí, pero Y otra, y en una parte general, general que es la historia del turismo. El turismo, bueno, me enrollo de nuevo un poquitín, esta vez el turismo en Granada, en su provincia, empieza cuando aparece el tren. Porque antes de que hubiera tren no había turistas, lo que había eran unos señores individuales, generalmente ingleses, que venían como ahora podemos ir a cualquier país remoto de África a investigar cosas extrañas y exóticas. Venían en unas condiciones malísimas, porque las carreteras eran malísimas, las posadas eran horribles. Entonces, turismo así en grande, por supuesto que no había. Cuando empezó a haber un tren, aunque el tren era horrible, que comunicaba Málaga con Granada y Madrid con Granada, empezaron a venir grupos de turistas muy grandes
que venían en barco a Málaga y allí se montaban en el tren y tardaban aproximadamente algo así como 10 horas en llegar a Granada. Llegaban, visitaban la Alhambra, daban una vuelta y se iban otra vez. Pero ese fue el arranque del turismo realmente en Granada. Se hizo más grande ese turismo cuando la Alhambra decidió que tenía que cobrar por entrar, y el dinero que se cobró por la entrada servía para mantener el monumento, que en ese momento estaba, en principios del siglo XX, estaba en una situación decrépita y estaba muy mal. Gracias a eso empezó a funcionar. Y luego a partir de ahí pues, ocurrieron una serie de cosas que yo no he dicho ahora aquí, que en el libro sí están, en donde se ve cómo el turismo fue aumentando. Hay cosas muy curiosas en el libro, cómo era el turismo durante los años de la República, que hay una ignorancia inmensa a ese respecto, cómo era el turismo durante los 3 años de la guerra, que aunque parezca mentira, hubo una ruta de guerra con autobuses que recorrían los frentes más importantes de Andalucía para la gente que pudiera pagarlos, que eran muy pocos. Y cómo en los años 40 el turismo decayó absolutamente porque España estaba cerrada a todo el mundo, y cómo luego, a partir de los años 50, empezó a subir, y con altibajo, pero ha seguido subiendo hasta hoy. Pero claro, todo eso no podía contarlo tú. Gracias. Bueno, entonces si no tienen nada más que comentar, darle las gracias por su asistencia y esperamos tenerlo aquí en la muñeca cada vez que quiera, que aquí tiene su casa. Desde el ayuntamiento, bueno, decir que aquí está mi compañera, que nosotros apoyamos la cultura al máximo en cualquier faceta y sobre todo también se está unida al turismo con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias también por haber venido aquí a Muñeca. Gracias.